Bueno, mi gente, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Estamos escuchando noticias de que se ha declarado una guerra en el país, donde el gobierno ha declarado un estado de emergencia de 60 días, luego de que uno de sus más grandes narcotraficantes se escapara de la prisión, entre muchos otros. Pandillas han tomado de rehenes a policía, a personal penitenciario, han provocado explosiones en diferentes partes de la ciudad y donde incluso vimos cómo se apoderaron de una estación de televisión en vivo. Vemos titulares como estos que nos dicen: Ecuador declara estado de emergencia y toque de queda después de que narcotraficante se escapara de la prisión. Presidente de Ecuador declara guerra a bandas criminales en medio de creciente violencia. Incluso aquí en los Estados Unidos, el US Airlines, entre otras aerolíneas, también cancelaron vuelos a Ecuador. Nos dice que el presidente de Ecuador ha declarado un conflicto armado interno en el país. Dice que el país está en guerra mientras las pandillas mantienen como rehenes al personal penitenciario. Al parecer, una guerra civil está ocurriendo en Ecuador. La nación completa está actualmente bajo caos. Bueno, vengo con todos los detalles de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y cuál es la terrible noticia que acaban de informar. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben, yo soy Franji de Producer. Vengo con noticias diarias que impacta directamente nuestras vidas. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, pues comencemos hablando de qué es lo que está pasando en Ecuador. Bueno, ahora mismo el país de Ecuador se considera el país menos seguro de América Latina. Esto es gracias a una escalada de violencia en los últimos meses, de pandillas, tráfico de drogas y disturbios civiles, donde casi 2 de cada 3 ecuatorianos dijeron que ya no se sentían seguros de caminar de noche, incluso en el mismo lugar donde viven. Esto ha sido un cambio drástico, ya que a diferencia de apenas 5 años, Ecuador figuraba entre los países más seguros de la región y la mayoría de su población se sentía segura. Pues hemos visto que el país ha estado sufriendo en los últimos meses de mucha delincuencia a niveles impresionantes, actualmente sobrepasando a muchas naciones en crímenes. Recordemos que hace poco vimos la noticia terrible de que en Ecuador sicarios asesinaron a un candidato presidencial que decía que iba a batallar contra ellos, contra el crimen, que fue lo que hicieron, lo mataron. Dice que parte de esto está relacionado con la violencia que condujo al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto, que marcó un punto bajo en el deterioro de la seguridad de Ecuador. Y actualmente las 22 bandas de crimen organizado se han levantado contra el gobierno de Ecuador. En ocasiones el gobierno como que se ha cruzado los brazos con tal de no comenzar una guerra civil, porque son muchos. Pero la fuga de la prisión del delincuente más peligroso de Ecuador fue la gota que derramó la copa. Esto ha sumergido el país en un caos y violencia, luego de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto para establecer la existencia de un conflicto armado interno en el país y donde ordenó a las fuerzas militares de Ecuador a neutralizar estas bandas. Y esto ha provocado más ataques y disturbios en la población, incluso atentados terroristas y la violencia a otros niveles nunca vistos, donde estamos leyendo que se produjo incidentes de violencia en varias prisiones y donde más de 100 guardias y otro personal había sido tomado como rehenes desde las mismas prisiones. Esta violencia luego se extendió a las calles, donde comenzaron a asesinar policías. 7 agentes de la policía también fueron secuestrados en el país, donde al momento, gracias a Dios, 3 han sido liberados. Pero pudimos ver que esta violencia se manifestó de manera más dramática cuando un grupo armado irrumpió en un estudio de televisión durante una transmisión en vivo y apuntó a los periodistas. Lo que ha pasado ha sido terrible. Los videos están por todo internet. Aquí no los podemos enseñar por la violencia que tienen. Hemos visto camiones y gasolineras explotando. Hemos visto los secuestros en universidades y por todas partes del Ecuador un caos total. Las pandillas que han secuestrado policía y otras personas han estado enviando video con los rehenes al presidente pidiéndole que pare esta persecución contra las pandillas. Pero el presidente Noboa, que prometió no negociar con terroristas, ha dicho que la violencia es una reacción a los planes de su gobierno de construir una nueva prisión de alta seguridad para los líderes de pandillas encarcelados. Pandillas que hace años atrás el mismo Ecuador
las había legalizado. Ellos entendían que la forma de batallar contra el crimen era legalizar estas pandillas. Y actualmente los medios se preguntan si la legalización de estas pandillas es responsable de la crisis de seguridad que está viviendo Ecuador ahora mismo, donde nos dice que el crimen organizado y la violencia en Ecuador han alcanzado nuevos picos, volviendo a poner en el centro de atención una controvertida política de legalización de las pandillas de la administración del presidente Rafael Correa del 2007 al 2017. Así que eso fueron 10 años de legalización de estas pandillas. Para lidiar con las pandillas callejeras, en lugar de durante el encarcelamiento, el gobierno negoció con grupos como Latin Kings, Nietas y Master of the Street y los reconoció como organizaciones sociales legítimas, que incluso muchos de ellos comenzaron a trabajar en el mismo gobierno. Varios de ellos fueron reclutados para los ministerios de Justicia y del Interior, mientras que otros trabajaron muy estrechamente con destacados consultores del gobierno. Esto era lo que hacían con las pandillas en Ecuador. O sea, las legalizaron y las pusieron a trabajar con el gobierno. Y el gobierno y las pandillas tenían diferentes canales de comunicación que siempre estaban abiertos. Cuando se trata de grupos callejeros hay mucho drama en la calle, tantas cosas que pueden suceder dentro del grupo o entre grupos. Estos canales de comunicación facilitaron mucho la resolución de conflictos porque se podía intervenir antes de que los conflictos se salieran de control. Pero luego eso terminó y actualmente el gobierno actual ha dicho que no va a continuar negociando con las pandillas. El proceso de legalización provocó una desmovilización de las pandillas y una fuerte caída de los homicidios, pero después del asesinato de Villavicencio, estas políticas han sido vehemente criticadas por legitimar la presencia de las pandillas en el país y conducir a los niveles extremos de violencia que se ven hoy. Y pues el presidente declaró estado de emergencia por 60 días, permitiendo solo patrullas militares, incluso en las cárceles, y estableciendo un toque de queda nocturno a nivel nacional, donde nadie por la noche puede estar en la calle. Y en un decreto actualizado, el presidente Noboa dijo que reconocía un conflicto armado interno en su país de Ecuador e identificó varias bandas criminales como grupos terroristas. Las que anteriormente habían legalizado, ahora él dice, no, estos son grupos terroristas, no podemos legalizar esto. Y este nuevo decreto ahora da la ordenanza a las Fuerzas Armadas a neutralizar a estos grupos. El día de ayer las escuelas cerraron en todo el país, llevando a cabo clases virtualmente. Y muchas empresas también optaron por cerrar durante el día. Y no es una situación fácil para nadie. Así que déjeme saber si usted cree que fue una buena decisión o no fue una buena decisión legalizar estas pandillas, estas bandas criminales. Dale posiciones en el gobierno como consultores. Muchos dicen que esto fue una mala decisión que llevó luego al asesinato del candidato a la presidencia que había dicho que venía duro contra el crimen, ya que eran las pandillas, como quien dicen, las que gobernaban el país. Bueno, mi gente, terrible lo que está pasando en el país de Ecuador. Oremos para que Dios traiga tranquilidad, ya que hay muchas personas inocentes que están sufriendo las consecuencias de estos crímenes. Y sabemos que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que tienen familiares en Ecuador. Bueno, mi gente, déjeme saber qué usted piensa sobre todo esto. Recuerda que eres bendecido. Hasta la próxima.